acuerdo, alguien no lo sabía. Toda esa información que yo entrego a las redes sociales, ¿a dónde va? A la nube. ¿Y qué es la nube? Qué buena pregunta. Una base de datos. Base de datos de distintos espacios. Cuando hablamos de base de datos, hablamos de cajas de información que están encriptadas. ¿Qué quiere decir que está encriptado? Que no tengo acceso yo a esa información. Por eso es importante entender de que todo lo que yo realizo en redes sociales queda registrado y no existe privacidad en las redes sociales. Porque si yo mando una foto temporal por Instagram, bueno, ya no por Instagram, supongamos por WhatsApp, yo mando una foto que se pueda ver una sola vez. ¿Esa foto se puede viralizar? Sí. ¿De qué manera se viraliza? Sacándole una foto. Una captura de pantalla. Captura de pantalla. Que ahora me dicen no, pero en las temporales hay celulares que ya lo permiten. Y le sacás con otro celular. Hay celulares que ya lo permiten, hacer captura de pantalla de una foto temporal. Por eso, la privacidad es un juego que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo los adultos, porque a veces hablamos con adolescentes y pensemos también nosotros, para entender a los adolescentes nos tenemos que volver a ponernos como adolescentes nosotros. Es decir, che, algo privado es una habitación privada en donde yo mis límites los tengo acá, en una puerta. En internet, la privacidad no existe. Primero porque todo se viraliza. La viralización de contenidos es altísima en internet. Y sobre todo porque tener una huella digital, una identidad digital, tiene que ver con mi propia conducta y que me va a perseguir. Y a veces eso los chicos y las chicas no lo comprenden. Ser padres hoy, en la era de las tecnologías, es ser padres en la era donde tenemos que comprender que lo digital y lo real distan de una mínima distancia. Ya cada vez hay menos distancia. Ser padres hoy de adolescentes, de niños y de niñas implica también comprender de que lo que van a hacer en las redes sociales va a quedar registrado. Y va a dejar un registro y va a dejar una huella. Dentro de una página de internet y dice acepta todas las cookies. ¿Saben qué son las cookies? ¿Qué son las cookies? Que estoy en inglés, ¿no? Estamos de acuerdo. Las galletitas. ¿Saben por qué se les definió las cookies? ¿Vieron cuando el cuento de Hansel y Gretel? Que ellos, para no perderse, que iban dejando migas de pan en el camino para recordar el camino de regreso a casa. Las cookies son eso. Son galletitas, migajas de galletitas que vamos dejando como si semejara como que para la próxima vez que yo ingrese a esa página, ya recuerde lo que yo navegué, en lo que yo estuve y en donde yo estuve trabajando. Por eso es importante que previo a las problemáticas de internet entendamos este concepto, de que la huella digital tiene que ver con lo que hacemos, con lo que compartimos, lo que visitamos, lo que no vemos, la nube, la viralización, base de datos y el olvido en internet. En internet las cosas no se olvidan. Las cosas no se olvidan, queda todo registrado. Si vos querés, antes decíamos, no guarda el derecho al olvido, pero el derecho al olvido es algo que vos podés hacer si vos, qué sé yo, no sé, sos una persona que te conoce mucha gente y saliste en una noticia que a vos no te favorece, entonces vos podés apelar y decir, mirá, hago una acción legal para poder que esta noticia no me aparezca cada vez que pongo el buscador. Mucha gente lo hace, muchos políticos lo hacen, para que cuando se vean las fotos o los comentarios o las noticias sean las cosas buenas y las cosas lindas. Siempre hago el ejemplo también de las bases de datos. Las bases de datos son cajas de información que es valiosa, súper valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque si yo tengo la información de las asociaciones judiciales bonaerenses, la caja grande, donde está la cajita de cada uno de ustedes, ¿qué tengo aparte de información? Poder. Exactamente. Poder. Si yo sé que ustedes tienen preferencia por pochoclos azules, me voy a poner un kiosco enfrente de pochoclos azules y es muy probable que mi negocio sea muy rentable. Todo tiene que ver con los gustos y preferencias que quedan registrados en algoritmos, porque le damos permiso, porque también es importante entender eso, pues decir, che, ¿por qué Internet guarda toda mi información? ¿De qué manera? Sí, porque yo la primera vez que inicié sesión en el WhatsApp, en el Instagram, me decía, ¿qué tuve que aceptar? Que nunca las lees.
nadie las lee. Porque imagínense si nosotros los grandes no leemos, un chico menos, porque quiere tener la... Somos de la generación de todo rápido. Antes, hoy ponía el ejemplo, porque vengo de la escuela de la secundaria de 17. Que decía, ustedes son de una generación donde la información está a la orden del día. Yo antes, para enterarme del chusmerío de la farándula, teníamos que esperar a una determinada hora para que determinados canales hablen de lo que estaba pasando en la farándula de nuestro país. Hoy, la noticia que hoy nos recorre a todos es la separación de Pampita con Moritán, ¿no es cierto? Y nos enteramos todo así, en la inmediatez. Eso tiene que ver con que antes yo me sentaba a tomar tiempo en la computadora y hoy ese tiempo lo tengo en la inmediatez de mi mano. Hay conceptos que son necesarios reflexionar, y esto no lo digo yo, me lo dijo un adolescente la semana pasada, me dijo, profe, me dice, usted sabe que antes nosotros decíamos, mi celular se quedó sin batería, y ahora ¿cómo decimos? Me quedé sin batería. Es una frase, pero para que reflexionemos. Ya no se queda más el celular, me quedé yo sin batería. Como haciéndome parte de que el celular es una parte mía. Entonces, son conceptos, son normativas nuevas que van apareciendo y que a veces nos marean. Pero primero que nada tenemos que entender de que lo que hacemos en redes sociales queda registrado. Todo queda registrado. Todo queda guardado en base de datos. Que quien tiene poder para poder comprar esa base de datos tiene información y poder mío. No lo digo yo, lo hacen las grandes multinacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente compra bases de datos para hacer sondeos de gustos y preferencias de los usuarios. Cuando nosotros iniciamos sesión por primera vez que les había preguntado, aceptamos términos y condiciones que no leemos, pero que en esos términos y condiciones lo que te dice es, está bien, yo acepto a que Internet acceda a mi información para después mostrarme lo que yo quiero ver. Eso es lógico, porque si yo hago el ejercicio de hablar por teléfono con alguien y digo, che, vos sabés que quiero unas zapatillas que vienen, no sé, Preti, para decir una marca, no le estoy haciendo propaganda. De repente nos aparecen, nos inunda el celular de propagandas. Hoy hice el ejercicio de entrar por el Facebook a una historia de JetSmart, que es una low cost, que vende vuelos, decía, vuelos a Río de Janeiro a 108.000 pesos. Digo, wow, conviene, me sirve, dije. Me meto, claro, tenías que después sumarle la tarifa de la portuaria, la mochila, todo eso, te iba como ahí de vuelta 500 lucas. Bueno, tampoco no. Pero estaba diseñado para que vos te metas y empieces a indagar y empieces a chumar. Ahora, luego de esa acción, de esa tremenda, terrible acción, porque yo digo, no tengo que ponerme en las redes sociales a buscar eso, ahora todas las historias de publicidades son de vuelos, y de vacaciones, y de verano, y de... Claro, yo ahora ya no quiero saber nada, quiero estar en la playa o con un vuelo barato. Pero a veces decimos, no, nos hace la vida más fácil porque nos muestra cosas que queremos ver, también tiene que ver con nuestros gustos y preferencias. Y yo les digo, a mí me gusta mucho cocinar, entonces los reels que me sugiere siempre en Instagram o en TikTok son todos de Paulina Cocina, de Bruta Cocina, etcétera, etcétera. Pero tienen que ver con mi gusto y preferencias. O sea, es nada más y nada menos que eso. Está diseñado Internet para eso. Y está diseñado para que también reflexionemos esto, que cada vez estemos más inmersos en el mundo de las tecnologías. Que cada vez estemos más metidos, y es como, bueno, o sea, a veces nos transformamos en conductas que no son adecuadas. Y lo estamos viendo en chicos y chicas cada vez más jóvenes. Vamos a hablar un poco de la empatía, vamos a hablar un poco de ciudadanía digital, de todos estos conceptos que nos merecemos reflexionar, porque a veces parece que estamos hablando de un mundo en donde el derecho nos hace ser personas reglamentarias, que tenemos que adoptar determinadas leyes, porque si no hacemos determinadas cuestiones o las hacemos mal, se nos imputa algún delito o algo por el estilo, pero en Internet pareciera que eso no existe. Pareciera que fuera el sálvese quien puede. Entonces, para seguir reflexionando, entender que en Internet la privacidad no existe, que nada es privado en Internet.
Privado es cuando yo, por ejemplo, le digo a Flor, vení, vamos a hablar allá, y hablamos entre los dos, eso es privado. Si yo lo escribo, o yo subo un video, o subo una historia, mejores amigos, eso ya no es más privado. Si yo mando una foto a un vínculo, porque tengo ganas de mandarle una foto donde yo estoy en ropa interior, eso no es privado. Por más de que yo quiera comprender de que se la mando a una sola persona o que esa persona la pueda ver una sola vez. La viralización de contenidos es altísima en Internet. Si no reflexionamos sobre eso, va a ser muy difícil que podamos afrontar determinadas conductas que son propias de adultos y de jóvenes y de adolescentes. Porque vamos a hablar acerca del sexting, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la integridad sexual y nuestra huella digital. Yo acá no le voy a decir, che, no subas ninguna foto desnudo o desnuda porque eso está mal. Yo no soy juez ni verdugo de nadie, ni mucho menos de sus redes sociales ni de mis redes sociales. Ahora, hay una vulnerabilidad a la integridad sexual si yo subo una foto de índole sexual o privada, entre comillas, sí, por supuesto. Mi riesgo a la huella digital es alto. ¿Riesgo a qué? A que mi identidad, a la vulnerabilidad sea muy alta, a que me puedan hacer la viralización del contenido que yo quiero o que considero que es privado, porque a veces desconocemos esto de la privacidad de las redes sociales, producto de que creemos que estamos vinculándonos con personas que son reales y a veces no son reales, personas que creemos que conocemos y a veces no conocemos. Todo eso hace el mundo de la huella digital. Primero y fundamental, entender que todo lo que hacemos en redes sociales queda registrado, que la viralización de contenidos es muy alta porque Internet es una herramienta que si se usa mal puede ser muy peligrosa. Ya no tengo tan memorizados esos conceptos, pero que es necesario que los hablemos. Y acá entramos en el grooming. Tiene que ver el grooming con la huella digital, tiene que ver el grooming con el sexting, que tiene que ver el grooming con nuestra identidad y con los jóvenes. ¿Qué saben del grooming? ¿Qué conocen del grooming? Vos, Flor, no, porque vos ya lo conoces. Con Flor hemos compartido muchas charlas. Es un adulto que se hace pasar por un niño para contactar a un niño o niña con fines sexuales. Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien que quiera añadir algo? Bien, el grooming, según lo que tipifica el Estado, el Código Penal, es aquella situación en la que un adulto acosa a un niño, niña o adolescente mediante el uso de las tecnologías de información y de comunicación. Y acá es importante que entendamos que hay aristas que van cambiando. Nosotros hace años, cuando empezamos a hablar de grooming, hablábamos de fases de contacto, de acercamiento, de amistad, y después de repente, hoy estamos hablando de que eso ya no existe más. No podemos encapsular en que hay etapas de grooming. Grooming es cuando un adulto acosa a un niño, niña o adolescente. ¿Y por qué digo niño o niña? Porque son cada vez más chicos los que están siendo víctimas. Los adolescentes ya son un poco más despiertos, porque un poco los colegios han estado impulsando políticas de comprender que la identidad digital y la identidad sexual debe ser resguardada en los entornos digitales para evitar vulnerabilidades. Pero es importante comprender de que el grooming no es engaño. Hay que sacarse la idea de que el grooming es cuando alguien se hace pasar por otra persona. Por dos cuestiones. Primero, es fundamental que el Estado argentino no establece que tiene que existir el elemento engaño para hacer la denuncia de grooming. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo escribió así? No es porque el Estado dijo, vamos a hacer la ley a impulsar en el Código Penal, la tipificación en el Código Penal del grooming, del delito de grooming, porque sí. Sino porque el Estado argentino entiende que más del 85% de los abusos sexuales se dan en el seno intrafamiliar. ¿El grooming es un tipo de abuso? Sí, es un tipo de abuso. Y es importante que nosotros entendamos eso. Porque si lo comprendemos como el acoso, como que alguien te pide una foto y después... Es un tipo de acoso. Es un tipo de abuso. Si nosotros lo comprendemos desde el punto de vista
de la vulnerabilidad, pero cómo afecta a un menor esa situación, ahí vamos a comprender la gravedad de lo que estamos hablando. Cuando se hizo la ley de grooming, se estableció de que no necesitaba existir el elemento engaño para hacer la denuncia, porque quien solicitaba imágenes, quien cometía el acoso o comete el acoso, puede ser alguien del entorno familiar, puede ser un tío, una tía, un primo, una prima, plural. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo puede funcionar este tipo de cuestiones así tan perversas? Los psicólogos, hasta el día de hoy, no sé si hay algún psicólogo o psicóloga, pero los psicólogos les cuesta detectar un perfil de un perverso en la vida real, imagínense en el mundo digital. Totalmente difícil. Entonces, cuando hablamos de grooming, tenemos que entender que quien cometa el acoso por parte el acoso en redes sociales hacia niños y niñas, es comprender también los perversos cómo juegan con la inocencia de los niños y las niñas. Cuando hablamos de que un niño o una niña no tiene desarrollado su identidad sexual, no está en la etapa de la pubertad, no comprende que enviar una foto de su cuerpo es algo que puede vulnerar su integridad sexual. No lo comprende. No es como un adolescente, que el adolescente sabe cuáles son las intenciones y sabe cuál es, porque está establecido cuando se inicia la vida sexual del joven o de la joven, hay hormonas que se empiezan a despertar. Pero cuando hablamos de un niño o una niña, son situaciones en las cuales, che, pero ¿qué hiciste ahí? A mí el tío o la tía me pidió una foto cuando yo me estaba bañando. Y yo se la mandé, sí es el tío o la tía. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante hablar de que el grooming no es engaño? Por esto mismo. Porque son situaciones en las cuales a los que tenemos que cuidar son los más chicos. Y a los más grandes, educar en la conciencia de la huella digital. A quienes estén, porque ¿qué pasa? Hay situaciones en las cuales a veces se ponen de novio, comparten, tienen la práctica del sexting, que no, insisto, yo no soy juez de decir hagan o no hagan, y el adolescente vos le decís, pónganse ustedes como adolescentes, le decían que no, y era todo así, todo al revés. Siempre pongo mi propio ejemplo, mi papá me decía, con el pucho en la mano, me decía, vos no tenés que fumar, y yo fumaba. Porque lo veía a él, porque era una conducta que me hacía más grande, entre comillas, un idiota, era un adolescente, adolesco. Ahora, lo que sí tenemos que comprender es que nosotros tenemos que entender que a un adolescente no le podemos decir, no cometas sexting, porque es muy probable que lo haga, porque aparte también es una práctica de adultos. Es una práctica de gente que tiene vida sexual activa y que utiliza las redes sociales para eso. Entonces, yo jamás le voy a decir a usted, no, eso es una locura. No. Yo la verdad que uno tiene que usar las redes sociales de la manera adecuada. Pero entender de que si yo me pongo desnudo y me saco una foto de cara y de cuerpo entero y la publico a alguien, se la mando a alguien, y esa foto es altamente viralizable. Y esa foto, en un adulto abuelo, se te viralizaron las fotos. Hemos visto cómo los medios de comunicación a veces hacen eco de la viralización de fotos de famosos. ¿Y qué hacen esos famosos? ¿Se tienen que cerrar en la casa y no salir nunca más? No, la vida continúa. Ahora bien, ¿qué hacemos con un adolescente? Le enseñamos no se saque la foto donde salga su cara. Exacto. Cuidar la integridad de un adolescente es cuidar que no salga la cara. O advertirle de los riesgos. Mirá, fíjate que si vos tenés una marca característica, un tatuaje, un piercing, lo que sea, tené cuidado, porque puede ser utilizado, muchas veces pasa que se ponen de novio, después se pelean, o se amenazan, si vos me dejás, te voy a publicar todas las fotos en él. Eso no es grooming. Es sexting con sextorsión, lo que se dice. Pero nosotros merecemos la reflexión constante, porque incluso a veces quien aparece a captar imágenes privadas
de un menor de índole sensual o sexual de un menor, aparece y puede desaparecer instantáneamente. No es que el groomer es alguien que te contacta, se hace amigo y después te chantajea, te amenaza. No, hay veces que aparecen perfiles que pueden ser verdaderos, pueden ser falsos. Ojo, hay casos en los cuales quienes cometen grooming son personas que tienen perfiles verdaderos, de gente verdadera, con su cara de verdad, son personas grandes que captan la atención de menores. Entonces, esas personas a veces aparecen y después desaparecen. Y se van. Total, ya hicieron. ¿Cuál es el objetivo del groomer? La captación del material. ¿Se entiende? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Porque también tenemos que entender qué hacer ante una situación. Y acá tenemos que trabajar muchísimo el tema de la confianza. Muchísimo el tema de decir, bueno, yo hablo constantemente y todos los días voy a un colegio distinto donde hacemos charlas, reflexionamos acerca de cómo ser un adolescente en la escena de las tecnologías y donde ellos son los protagonistas de esto, porque yo la verdad, están los libros, está todo escrito, está todo muy bonito, pero a la práctica es muy difícil, Hablamos de que es un delito, hablamos de la denuncia, hablamos de educar en la confianza, porque yo siempre les pregunto, ¿y en qué confían ustedes? ¿Qué pasa si nos pasa? ¿Qué pasa si viene un día mi hijo o mi hija me dice, che, vos sabés que compartí estas fotos con alguien que pensé que era este perfil, que era mi novio o mi novia? O hay alguien que me está acosando porque supuestamente me dice que tiene fotos mías y me dice que si no le mando más. Y yo a los chicos es un ejercicio constante. ¿En quién confían? Y en papá, en mamá, siempre. Ahora les digo, bueno, pónganse en la situación en la cual ustedes tengan que decirle a papá o mamá esto. ¿Verdaderamente confían en ellos? No. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que a veces no somos malos padres? No hay manuales de paternidades, no los hay. Si los hubiera, no tendríamos que hacer ni charlas, total, lo tenemos todo escrito. A veces, y lo dicen las estadísticas, quienes están más vulnerados a ser víctimas de la vulnerabilidad, quienes son los más vulnerables en los entornos digitales son aquellos que son los más protegidos y los menos protegidos. Los dos extremos son igualmente peligrosos y vulnerables para un niño, niña o adolescente que sea víctima o se vulnere su integridad sexual. Entonces es importante que tratemos de caminar por el camino del medio, que vayamos por el medio lo más que podamos. ¿Por qué? ¿Qué es ir por el camino del medio? Es establecer estrategias de comunicación, es establecer conductas de, si yo no quiero que mi hijo o mi hija esté con el celular en la comida o en el almuerzo o en la cena, y yo tendría que hacer el ejemplo y dejarlo de lado. Yo cuando voy a dar unas charlas en un colegio, les pido a los chicos que guarden el celular, pero también se los pido a los docentes. Porque eso es una práctica que también nos merecemos todos. Decir, che, bueno, dejemos el celular de lado, pero lo dejamos todos. Hagamos acuerdos. Y sobre todo, y lo más difícil como adulto es decirles, che, lo que te pase, lo que vos sientas, lo que vos quieras decirme, acá va a estar papá o mamá, siempre, vos confía en mí que yo siempre te voy a cuidar. Que a veces parece muy trillado, a veces parece como muy, bueno, eso es muy utópico, pero que se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos adolescentes. Decirle a un niño o a una niña, chiquititos, decirle, acá va a estar mamá, acá va a estar papá, está perfecto porque ellos lo comprenden más, se resguardan más. Pero un adolescente no es más rebelde. Todos fuimos adolescentes. Tampoco tenemos que ser hipócritas. Y tampoco tenemos que decir, no, yo me las sé todas, vos te vas a dormir sin el celular. Hay situaciones en las cuales los padres a veces me llaman, se contactan porque le pasan el teléfono a mi directivo. No saben lo que pasó. Y se viralizó un video porno en el colegio. En el colegio, y es un chico de 11, 12 años.
Y le digo, ¿cómo te enteraste? Y porque me lo contó. Y le digo, ¿y vos qué le dijiste? Y nada, le reté que no tiene que ver esas cosas. Y la verdad, que cuando vos aplicás el reto, aplicás la imposición, decir, ¿dónde te metiste? Es echarle la culpa a un menor, a un adolescente. Jamás, de los jamases, echemos culpa. Porque ellos no son culpables de que haya un perverso en las redes sociales. Es como si nos hubieran echado la culpa a nosotros de que hay alguien que nos está mirando y nos quiere tocar en la plaza. Nosotros no somos los culpables. Lo que sí tenemos que abrazar y decir, no te preocupes. Acá estoy yo te explico que esto es el pene, esto es la vagina, esto no es la pochi, esto no es... No, hablar con propiedad de cómo son las cosas. Porque si nosotros no les explicamos a ellos, puede que un perverso o una perversa por redes sociales lo haga. Entonces es importante que nos reflexionemos porque, insisto, hay información que los chicos manejan que nosotros a su edad ni nos imaginábamos. Ni nos imaginábamos. ¿Hay que alarmarse? No, no hay que alarmarse. Yo le dije a ese papá, le dije, valorá que lo habló con vos. Valorá eso. ¿Preferís enojarte o imponer un castigo o indignarte a que se acercó a vos y te dijo, mirá, me pasa algo? Y yo siempre a los chicos les digo, chicos, ustedes hablen, la primera denuncia no es ir a la comisaría, no es ir a hablar a un oficial, porque todos, quizás o alguien conoció o estuvo o está cerca de alguien que tuvo que acercarse a lo traumático que es ir a hacer una denuncia. Hoy la haces online, o la haces presentando pruebas, haces mucho más fácil. Pero antes tenías que hacer una denuncia, capaz que estás 2 horas en la comisaría, no sabés si las cuestiones se va a esclarecer o no se va a esclarecer. Porque aparece alguien que le saca información a tu hijo o a tu hija, información privada, de índole sensual o sexual. ¿Y qué hacemos nosotros, como adultos? Lo primero tenemos que agarrarlo de la mano y decir, che, confía, no te preocupes. Esto es lo que hacemos, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. Si a mí me preguntan estadísticamente cómo se detectan situaciones de vulnerabilidad en los entornos digitales, en los colegios, en los primarios, es porque por el factor externo. A veces damos una charla y se detecta. Situaciones en las cuales niños y niñas se han quebrado en el medio de una charla, diciendo, se largaron a llorar diciendo, hay alguien que me pide fotos y me está acosando. Como vos me decís, me pide fotos y yo no sé. Mamá y papá no sabían nada. Y acá está el juego crucial, porque también, así como soy defensor de la justicia, también soy defensor de la educación. Porque hoy en el siglo XXI a veces tenemos que estar discutiendo si ESI sí, si ESI no. Y gracias a la ESI, y gracias a todos los protocolos de vulnerabilidad, ante cualquier situación de vulnerabilidad de los menores, hoy las cosas están un poco más claras. Y me permito este momento para que nosotros también como adultos empecemos a cambiar este tipo de chip de no, la culpa es de la escuela, porque en la escuela no. La culpa no es de la educación. Lo que nosotros tenemos que reflexionar como adultos es cómo cambiamos esos paradigmas, porque no es fácil. No es fácil. Imagínense si era difícil encontrar a alguien en una plaza, digo plaza porque estoy justo enfrente de la plaza ahora. Pero encontrar a alguien que esté tratando de mirar a mis hijos con otros fines, con fines sexuales, imagínense en el mundo digital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y educar en la confianza. Todos los días tomamos no todos los días, pero el tiempo que ustedes consideren, che, ¿vos todo bien? ¿Qué redes sociales tenés? No hace falta que seamos, pero ni expertos en subir una historia, en subir contenidos aesthetic, como le dicen ahora los chicos, porque aparte yo encima con ellos reflexiono. Pero vieron que ustedes a veces se enojan con papá y con mamá porque suben una foto, le ponen la musiquita, el loguito de la música en el medio, no se ve la foto, y dice sí, por subir cualquier cosa, mis papás suben cualquier cosa. Y encima me etiquetan como para que yo la repostee, y yo no la quiero repostear porque es horrible la foto que sube. No se establecen acuerdos respecto a eso, pero generacionalmente pasa eso. Van a venir redes sociales nuevas. Estamos discutiendo la inteligencia artificial, si sí o si no. Hay algunos que ya quieren, y bueno, lo dije el otro día en la charla
de prevención de delitos en entornos digitales. Hay algunos que dicen, porque merecemos legislar sobre la inteligencia artificial. No se puede legislar sobre algo de lo que no se sabe. Entonces, sí, hoy te pueden utilizar inteligencia artificial para sacar tu identidad, para robarte tu identidad, el famoso spoofing, la suplantación de identidad. Hoy puede salir cualquier video en Twitter, que es la red social en donde parecía que ahí es el libre, no hay reglas, no hay normativas, no hay nada. Todo el mundo dice las cosas que dice sin importar lo que está del otro lado, o quien reciba, o quien sea mencionado en un comentario. Y la verdad que poco a veces nos interesa el tema y el concepto de ser ciudadanos digitales, entendernos como agentes digitales y ciudadanos digitales. Porque el grooming es un delito. El grooming, quien comete grooming puede ir de 6 meses hasta 4 años de prisión, por lo general agravado por la tenencia y la compartida la tenencia de material de índole sensual o sexual de menores. Pero el grooming es el delito del acoso por parte de un adulto a un menor en redes sociales. El grooming no es engaño, el grooming no es secuestro, porque muchas veces creemos que los fines del grooming es fines de captar al menor y de secuestrarlo. Tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. El secuestro es otro delito, el abuso sexual es otro delito. Pero la captación de imágenes de índole sexual de menores, eso es un delito que se llama grooming por parte de un adulto. Ahora, ¿qué pasa si tengo una hija de 18 años y esa hija de 18 años sale con un chico de 17 años y se comparten, tienen sexting, hacen la práctica del sexting? Eso es grooming. ¿Qué creen? ¿Qué no? ¿Cuál es la diferencia de edad que se convierte en sexting? El sexting es una práctica que es indistinta, o sea, igual eso es compartir imágenes con fines sexuales, con un vínculo. Y ahí hablamos de vínculo. Pero ¿qué pasa si una persona mayor de 18 años comparte imágenes sexuales con un menor o una menor de 17 años? Son novios. ¿Por qué creen que no es grooming? ¿Qué existe ahí? Consentimiento. Ahora, ¿qué pasa si hay dos menores? Uno de 16 y uno de 14. ¿Es grooming? ¿No es grooming? ¿Qué creen? Creo que poco habíamos estudiado el caso. Me parece que como no hemos hablado. ¿Es grooming? ¿No es grooming? ¿Qué creen? Entiendo que no lo es. Si tienen un vínculo también, no deberían serlo. ¿Y si no lo tienen? Sí, pero ya no son adultos, entonces hay que tener otra definición. Esas cosas de la justicia, de la interpretación de la ley. Bueno, de hecho lo trabajamos hace un tiempo atrás con el observatorio, de un caso de un menor de 14 años que era acosado por parte de otro menor de 16, en el cual ese menor de 16 le solicitaba información de índole sexual, de fotos, videos, contenidos, y lo vivía chantajeando, hostigando y acosando a ese menor de 14. Obviamente se detectó esta situación porque vieron que había una vulnerabilidad que se estaba notando, el tema del desempeño en el aula, de no querer compartir con sus vínculos, de dejar deportes y actividades que hacía extra del colegio. El colegio detectó esas situaciones y hasta que en un momento ya no se sabía cómo abordar esta situación, porque los papás le preguntaban ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada. Y un docente detectó hasta que encontró en confianza a un docente y le dijo: mirá, está pasando de que hay un chico de 16 años que me pide fotos todo el tiempo
y videos y me amenaza de que si yo no le mando más, me va a publicar todo esto por redes sociales. Se hizo la denuncia correspondiente, obviamente seguro bajo el protocolo de denuncia. Se notificaron a los padres y se dieron cuenta que obviamente, como yo les dije al principio, todo lo que hacemos en redes sociales queda registrado. Había que detectar quién era ese perfil que estaba hostigando y acosando a ese menor. Era un perfil de otro menor de 16 años. Juez de la causa caracterizó esa causa como bruta, porque entendió de que había acoso y que se vulneraba la integridad sexual del menor. Ahora, el grooming es la situación en la que un adulto acosa a un niño, niña o adolescente. Eso no cambia, pero siento un precedente que puede ser utilizado para que en un futuro se utilice esa causa para situaciones similares. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo? Viste que yo te digo, Flor, que es a la interpretación. Porque, a ver, de hecho, una cosa que es importante respecto del grooming es que el delito está constituido aun cuando el adulto no haya obtenido nada del menor, ni una foto, ni un contacto. De hecho, si el grooming pasa a abuso sexual, el abuso sexual va en concurso con el delito. Entonces, justamente para mí, el delito de grooming tiene que ver con el artilugio y la diferencia en la maduración entre el adulto y el niño o adolescente al cual acosa y busca y capta. Porque de hecho el delito de grooming es eso, la captación a través de el telemático con fines sexuales. La ley dice con fines sexuales, pero ni siquiera tenés que llegar a cometer ningún otro delito que la atención y captación. O sea, si le escriben a tu hijo que es adolescente, de hecho lo que hay que hacer es no borrar, no saltar, no empezar a insultar, porque los padres enseguida les animan o bloquear. Te voy a buscar, no. Hay que hacerse guardar todo y con eso ir a hacer la denuncia, porque ya el delito está constituido. El tipo que ya captó a mi hijo con fines sexuales, aunque no los haya conseguido, ya lo cometió. Sí, tal cual. Entonces, eso es importante. Una consulta, que vos decías, si un mayor de 18 tiene un vínculo con un menor de 17, un mayor de 18, un mayor de 19, uno de 20, ¿en qué momento la diferencia de edad, más allá de que tenga vínculo, empieza a ser grooming? Por ahí, si hay una situación que me dicen, bueno, un chico de 17 con una mujer de 50 años, tienes vínculo, tienes una relación que está... Bueno, ¿cuál es la edad en que empieza a ser grooming? Lo que pasa es que no hay una edad, o sea, no tenés establecido una edad. Vos lo que tenés es como la activación de la edad sexual. ¿Entendés? Y después es a la interpretación de quien tome la causa, que si vos haces una denuncia. O sea, se entiende que si hay un menor de 17 años, que es un menor, con una persona de 50 años. Bueno, pero lo hago a modo de extremo. Entre 18 y cualquier edad, ¿cuál es la edad límite en que se considera grooming y no una relación? Eso depende del estudio del caso, de la situación puntual. O sea, yo te puedo poner ejemplos de casos en los cuales se han denunciado situaciones de grooming en donde no hay situaciones de grooming porque la mayor de edad o el menor la mayor de edad o el mayor de edad comparte imágenes sexuales con un menor de 17 y se tienen un vínculo. Se tiene que establecer que hay la necesidad de captar con fines sexuales a ese menor. ¿Entienden? O sea, es muy difícil definir esa edad. Es muy difícil, sí, es muy difícil. No sé, Flor, si vos querés... está bueno. No sé, Flor, si vos querés con respecto a la captación del menor, que pregunta cuánto es la edad estipulada para que se pueda determinar el delito de grooming. No importa, digamos, el tema es que sea menor de edad y que la víctima y que haya, porque lo que importa ahí es la inmadurez de la víctima. O sea, no
O sea, importa más la edad de la víctima que del victimario, digamos. Claro, es un adulto valiéndose de la diferencia en maduración y en la oportunidad y en la experiencia para captar a un menor, y de ahí, porque la ley para cada situación no tiene, digamos, definidas las edades, pero sí ahí tenés que relacionar con el resto de los delitos sexuales, y ahí hay que tomar la edad de 15 años, por ejemplo, para tener en cuenta la madurez o inmadurez para los delitos sexuales. No, no es que es una cosa fija, pero tiene que ver en relación con la corrupción de menores o con otros delitos que van. Sobre todo con el factor de ponerse en la posición de adulto sobre el poder sobre un menor. Bueno, pero adultos sí, a partir de los 18 años adquirir la mayoría de edad, entonces, como marco por referencia, a partir de los 18 años ya es adulto. Claro, tal cual. Sí, eso es lo que vos estabas preguntando. Claro, que a mí me llama la atención, 17 y 18, bueno, 18 años. A partir de los 18 años sos responsable penalmente De tus propios de todos los delitos, y además sos mayor de edad, con lo cual aquí toda la capacidad Por eso legal. ahí lo consideras adulto. que después se puede interpretar otro tipo de cuestiones. Sí, claro. Bueno. Pero eso no significa que en una relación de un chico de 19 años con una chica de 17 vamos a decir que hay delito ahí. Claro. Claro, bueno, eso es lo yo que- digo, ¿cuál es el límite? No, a partir de los 15 años se supone que los adolescentes tienen cierta madurez sexual para fomentar y generar sus vínculos, digamos. Pero por ejemplo, sí puede suceder que una chica de 15 años sea víctima de bullying de alguien que sí la está engañando, que es una persona de 40 que se está haciendo pasar por un chico de 19. Sí, no, eso está clarísimo, eso es más fácil de visualizar. Ahí sí. Exactamente. Y bueno, la cuestión es evaluar a ver qué hacemos, adultos, qué hacemos si nos pasa esta situación. ¿Qué herramientas tenemos? La denuncia la podemos hacer, siempre. Denuncia, si a mí me preguntan dónde se hace, de la comisaría o de la fiscalía, cualquiera de los lados. Se puede hacer online, como un delito en entorno digital. Que en la charla anterior habíamos hablado de que presentaban determinadas complejidades, porque el agresor se disfraza bajo el anonimato, porque quien te puede estar cometiendo este delito puede ser alguien de este país o de otro país, no son las mismas reglas en todos lados. Entonces son delitos muy complejos que requieren que yo actúe con inmediatez y presentando como decía Flor, la mayor cantidad de pruebas posible. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son capturas, chats, todo lo que sea indicio del interés por esa persona de captar con fines sexuales a un menor. Eso es importante. Pero que la primera denuncia que tenemos que hacer nosotros, que merecemos como adultos, es la del aula. La del aula del menor, del niño, niña o adolescente. La primera denuncia de todas es que hable, que exteriorice su situación. Eso es fundamental, que nos entendamos y que comprendamos que a veces, al ser nosotros grandes y no depositar la suficiente confianza, ellos se quedan callados. Porque tienen miedo de que papá o mamá nos saquen el celular, nos pongan en penitencia, nos digan, che, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hiciste eso? Y la verdad que si a mí me retan porque uso celular, lo último que voy a hacer es hablar con vos. Si me sacás el celular, me pones en penitencia, porque ¿qué estoy haciendo? Poniéndote la culpa, echándote la culpa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero que quede claro con esto? La educación en la confianza es fundamental. Fundamental para que día a día hagamos y entendamos de que las redes sociales cada vez son más complejas, cada vez nos van a presentar diferentes tipos de plataformas en las cuales vamos a poder hablar, de videollamar, de lo que sea, y que a veces nosotros vamos a estar alejados de esas plataformas y de esas redes sociales nuevas. Pero bueno, tenemos que mantenernos en el mismo vínculo de confianza con nuestros hijos para que ante cualquier situación podamos hablar y podamos exteriorizar esta situación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Por qué me gusta que también hablemos de este tema, del ciberbullying?
Ya este es el último tema que quiero comentarles. Acá tenemos unos desafíos muy grandes porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto. El ciberbullying es el hostigamiento online, sabemos, ¿no? Y acá ya desaparece la figura del adulto, no es un delito, es una situación en la cual se establece el hostigamiento por parte de pares, o sea, entre compañeros y compañeras o vínculos de la misma edad. Puede ser de varias personas hacia una persona o de otra persona hacia un compañero o una compañera. ¿Y por qué es importante que hablemos del ciberbullying? Porque a veces no dimensionamos, y sobre todo ellos no dimensionan lo que hacen en las redes sociales. Primero por el falso anonimato. Yo les dije al principio que todo lo que hacemos en redes sociales queda registrado. Queda registrado, queda guardado, y si bien todo queda encriptado, es fácil saber quién está detrás de un perfil falso. ¿De qué manera existe el ciberbullying? Porque a veces pensamos equivocadamente, decimos, no, el ciberbullying aparece cuando te hacen un perfil falso o cuando te crean una página de Facebook y te ponen cosas malas, y ya eso no pasa por eso. No pasa por eso, claro. A veces el ciberbullying es crear una página que en muchos colegios secundarios existe cada vez más de confesiones, de escrachos, los famosos escrachos. Escrachos secundaria 20, escrachos secundaria 31. Y hagan el ejercicio, busquen escrachos o confesiones en el Instagram y les van a aparecer todos perfiles de escrachos o confesiones de escuelas. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Ahí se ven peleas, ahí se ven confesiones de que alguien no se banca a alguien o alguien no quiere saber nada con otra persona o que alguien odia a alguien. Porque ¿qué pasa? Se disfrazan bajo el falso anonimato. Es decir, yo en internet puedo hacer y decir lo que quiera, total, nadie me va a descubrir o nadie va a saber qué estoy haciendo. Y eso es importante que nosotros como adultos reflexionemos acerca de los actos de nuestros hijos. Sobre todo porque no somos conscientes de que lo que hacemos en redes sociales queda registrado y ellos no son conscientes de esta actitud. Por eso es importante hablar del ciberbullying y es importante que nos tomemos, por ejemplo, estos 2 minutos para hablar de estas cosas, porque todo lo que a ellos les pasa en el mundo digital les va a afectar como si nos pasara a nosotros en el mundo real. Antes los problemas existían porque uno se empujaba, se decía algo, se llevaban mal en los recreos. Hoy los problemas arrancan en las redes sociales. Porque me dijo, porque comentó, porque le dio like, porque le puso me divierte, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y después los problemas recaen en el ámbito escolar, en el ámbito donde se encuentran los chicos y las chicas. Entonces es necesario que podamos hablar constantemente, decirles a los chicos que todo lo que hacemos queda registrado, que tengan cuidado con respecto a las palabras y sobre todo entender que lo que hacemos en la vida real es algo que a ellos les afecta de manera igual que en la vida digital. Les quiero mostrar videos. No sé si me permiten antes de terminar. Que tiene que ver con... Este video lo pongo siempre en el colegio secundario. Pero que está muy bueno, fíjense. Les preguntan qué opinan de los hipsters y ellos ponen de manera anónima mucho postureo, sus gafas, cabeza bombilla. ¿Qué opinan de los calvos? Todo es anónimo. Me da pena, cabeza pulgar, etcétera, etcétera. Y se ríen. No importa porque es anónimo el mensaje.
¿Qué opinas de las personas que llevan modo de más o pasta gastada, se creen superiores? ¿Qué opinas de los fans de cosplay, los famosos ahora frikis? ¿Qué opinas de las chicas musculosas? No me gustan. Excesivo, qué asco, un hombre. Excesivo, horrible, la verdad. No me gusta nada, eso no es belleza. Y de repente aparece la chica. Bajo el anonimato, bajo el falso anonimato, pero que después cuando pasa la vida real nos cuesta decir, che, fui yo el que te dijo eso. Entonces, y acá entramos al último tirón de esta charla. Tiene que ver con la ciudadanía digital. ¿Qué es ser ciudadanos digitales? Solo somos ciudadanos porque tenemos qué cosas. Derechos y obligaciones. Muy bien. ¿Qué pasa en el mundo digital? Un mundo que desconoce de fronteras. Si alguien me roba mi información, me hackea mis datos bancarios, puede ser alguien que esté viviendo a la vuelta de mi casa, puede ser alguien que esté viviendo en otro país en donde las legislaciones son diferentes. Entonces, ser ciudadanos digitales es entender que es un concepto en constante construcción. Vivimos en un mundo que no conoce reglas, más que las que están escritas en cada país. Pero después vos vas a cualquier adolescente o cualquier chico o cualquier chica y le preguntas, che, vos tenés redes sociales, sí, ¿qué edad pusiste que tenías en tus redes sociales? 18. Las charlas que doy para chicos van desde los 9, 10 a los 17. La mayoría dice que tiene 18. ¿A qué edad empieza la mayoría de las redes sociales? Es indistinto. Por lo general hay chicos que a los 10 años ya están pidiendo tener un celular. ¿Eso está mal? No. Lo que tenemos que reflexionar es esto. Si nosotros somos ciudadanos digitales responsables, vamos a ser responsables en tanto y en cuanto nosotros ante cualquier situación lo hablemos con papá o con mamá. O, en nuestro caso, como adultos, decir, che, yo te doy esto, pero esto es una herramienta que si se usa mal es muy peligrosa. Ante cualquier situación, yo estoy. Y depende de cada uno de ustedes. Si hay gente que decide no darle celulares a sus hijos hasta los 16, 17 años. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Va en cada uno de nosotros. Y en cuestiones de lo que cada uno vea en su paternidad o su maternidad. Eso, insisto, no hay nada escrito, no hay una recomendación, porque a veces aparecen este tipo de situaciones en las cuales yo le doy un teléfono a un niño o a una niña y decimos, bueno, pero yo le pongo controles parentales. Y ya con eso me siento reconforme, me siento realizada de que eso está todo bien. ¿No? El hecho de que yo controle a mis hijos con una aplicación no me garantiza de que no sea vulnerable ante las cosas que yo no quiero que vea. Porque agarra un compañero, una compañera, me muestra, mirá lo que es esto. Y yo mi celular lo tenía recontracontrolado, sabía que eso era, que no lo iba a ver, que no lo iba a... Que yo no tenía aplicaciones, sabía que las aplicaciones que tenía, sabía en dónde estaba. Hoy muchos chicos y chicas tienen Twitter. Twitter es la única plataforma que permite contenido pornográfico. Si yo miento en la edad, más
la facilidad de acceder a Twitter por las redes, por las redes de internet, de lo que sea, accede a información para mayores de 18 años y pudo ser una persona de 10 u 8 años. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el desafío que tenemos nosotros los grandes, los adultos? Y aprender a convivir con estas cuestiones y entender de que ante cualquier situación tenemos que hablar. Tenemos que educar en la confianza y de comprender de que no podemos ser enemigos de las redes sociales. Siempre me gusta poner ejemplos de casos puntuales en los cuales han sucedido situaciones en las cuales me han contado papás decir, mirá, mi hijo yo le tenía los controles parentales y en el colegio se mostró en el colegio los compañeros decían de que no, por ejemplo, no sé, Pepitas, perdón la expresión, Pepitas se hace la paja con la foto de tal persona. Y el nene vino y me preguntó, ¿qué es hacerse la paja? Entonces, me dice, yo todo el tiempo, libros, cero celular, y me digo, pero ¿por qué no? Valorá que te preguntó. Y vos, digo, tenés que decirle, mirá, cuando seas grande quizás lo vas a entender un poco más, es esto. Cuando estés desarrollado vas a entender que vas a pasar por este proceso, etcétera, etcétera. Digo, siempre valoremos la confianza de un niño o una niña hacia nosotros. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad de generar confianza, lo más probable es que venga un perverso, una perversa, y le enseñe cosas que nosotros no queremos que ellos aprendan. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero que a ustedes les quede de esta charla? De que tenemos que comprender de que lo que hacemos en redes sociales queda registrado. Tanto para bien como para mal, porque yo el día de mañana, y ha pasado, donde se han esclarecido situaciones de grooming, que también hay que entender esto. Que quienes buscan hacerse de información privada de niños y de niñas no tienen un solo celular, no tienen una sola computadora, se hacen allanamientos y se encuentran muchísima cantidad de información privada, que tienen muchísimas redes sociales. Entonces, si yo bloqueo, como hablábamos con Flor, lo primero que hacemos como padre es bloquear, levantar el teléfono y bloquear. Si ¿qué te metes con mi hijo o con mi hija? Doy indicios de que probablemente esa persona tenga que tirar ese chip del celular. Hoy un chip del celular lo puedo tirar. Una cuenta de correo electrónico la puedo hacer de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer es una denuncia, entender de que el que quede todo registrado es una herramienta para que nosotros nos podamos descubrir quién está detrás de un perfil falso. Yo siempre digo lo mismo. No tenemos que ir a... Si yo reporto o bloqueo una cuenta de alguien que me puede estar acosando a mi hijo o a mi hija, es algo que, si yo lo bloqueo, no termino con el problema. Lo termino con la cuenta. Nosotros siempre apuntamos a buscar la persona física, a esa persona que quiere vulnerar la integridad sexual de los niños y de las niñas. ¿Se entiende? Entonces, es un desafío muy grande que tenemos como adultos, pero reflexionar siempre en la confianza, en la educación, en los buenos tratos, en las buenas prácticas, porque a veces parece trillado, parece tonto, parece algo tan banal, pero creo que nos merecemos un poquito reflexionar acerca de qué mundo es el que queremos para el día de mañana. Y si queremos un mundo en donde cada vez estemos más inmersos en esto, cada vez está diseñado para que estemos más y más tiempo pasando adelante de este telefonito o de estas tecnologías, o queremos un poco apelar al diálogo, a las buenas costumbres, a volver a ciertas normas que quizás hemos perdido con el tiempo, por la inmediatez, por la rapidez de querer tener todo rápido. Y la vida se nos va pasando, los chicos van a ser adultos, y tenemos que tratar de educar en la confianza y de educar en las cosas que no queremos que a ellos les pase de malo. Porque imponer reglas, imponer cosas, es como decirle a un chico no vayas a la plaza porque te vas a caer. ¿Se entiende? Entonces, hay libros que se están escribiendo, son desafíos que se están atravesando. Yo creo que no está todo perdido. Yo creo que hay que utilizar a Internet de la manera adecuada. Porque gracias a Internet en el 2020, cuando nos tuvimos que quedar todos en nuestras casas, nos comunicábamos con todos nuestros familiares.
podíamos aprender, podíamos estudiar, podíamos subir videos de masa madre y todas las cosas que hacíamos cuando estábamos encerrados. Eso lo utilizamos como una herramienta. Ahora, lo que tenemos que usar ahora es establecer nuevos paradigmas de convivencia y entender que las generaciones que vienen, las cosas que les pasan en las redes sociales nos afectan de la misma manera que nos afectaba a nosotros en el mundo cotidiano, en el mundo real. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Con Flor nos conocimos en la mesa de buen trato social. La vamos a activar este año. Vamos a activarla. Pero bueno, que esto quede a modo reflexivo. Hay herramientas, hay controles que podemos utilizar, pero sobre todo lo que más nos importa a nosotros es que empecemos a valorarnos como humanos, porque la mesa de buen trato social la quiero traer a la colación, porque es una mesa que se creó para poder un poco charlar la cuestión de cómo nos estamos tratando en la sociedad de Bahía Blanca, producto de situaciones de mucha violencia. Hoy vemos las redes minadas de violencia, de muchísima virulencia, de todo, y una reflexión de más amor, por favor, que tenía esa mesa es también, nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, y eso es cierto. Siempre va a haber una mano que te entienda, alguien dice, che, me pasó esto, ¿cómo vas a olvidar? Los chicos siempre les enseñamos, che, si vos ves un perfil que está acosando a un compañero tuyo, una compañera, no te rías, no seas cómplice, bloquea, reportá, porque a veces, por ejemplo, en las situaciones de ciberbullying, yo no tengo tantas herramientas para poder hacer una denuncia, porque me están haciendo un sticker, ¿se entiende? Bueno, es un delito, pero sí, vulnera y le pone mal y los pone triste, y el registro de las emociones hace que ese niño o esa niña se sienta mal. Entonces lo que tenemos que reflexionar los adultos es, che, ¿qué es lo que está pasando? Hoy hablamos de ludopatía, bueno, hoy no abordamos mucho de la ludopatía, pero hablamos de conductas adictivas. Tenemos que hablar de conductas adictivas porque la ludopatía está, las herramientas que existen son pensadas para personas mayores de 18 años. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no queremos atender a los niños, niñas y adolescentes, no, todo lo contrario. Se está hablando porque el problema nos explotó ahora en la masividad del consumo, de las billeteras y las ruletas virtuales, el tema de que el dinero no lo puedo palpar, no lo veo, entonces como lo veo digital es algo que no lo siento, los contextos en los cuales estamos atravesados, los contextos de crisis, proliferan las conductas adictivas. Son situaciones que nosotros nos merecemos empezar a reflexionar. ¿Por qué? Porque hay que legislar sobre esas cosas. Porque antes, quien iba al casino, a la ruleta, al bingo, a lo que sea, era alguien mayor de 18 años. Entonces el Estado había adoptado herramientas de prevención de conductas adictivas hacia esas personas. Pero hoy, si yo les dije ser ciudadanos digitales, implica que por ahí muchos chicos y chicas mientan en la edad. Es muy fácil. Sí. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Ojo, hay programas, de hecho han bajado un programa muy interesante de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con empezar a abordar estas cosas, consejos prácticos, útiles, pero ¿dónde están los consejos? En la imposición de decir, no, nene, no jugues, no está ahí. Es decir, che, hay un mundo real en el cual vos podés ver, tenés que tratar de comprender que no nos da lo mismo que vos dejes de hacer las actividades extracurriculares, que te encierres y no compartas con tus compañeros y compañeras. Hay cuestiones que son detallistas en detectar como padres, que tenemos que detectar cada situación. Che, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás tan pendiente del celular? ¿Por qué estás tan pendiente de ese teléfono? Contame qué es lo que sentís. Entonces, son programas, hay ordenanzas que se aprobó, una ordenanza del concejal Jonathan Arce, que habla acerca de la ludopatía infantil, que aborda este tipo de problemáticas en colegios, y necesitamos obviamente empezar a seguir trabajando, porque si a mí me preguntan, cuando armamos el programa de pintura digital, lo habíamos hecho para chicos de secundario, de último año de secundario.
Y ahora, hablar de vulnerabilidades en redes sociales, tenemos que abordar a los chicos cada vez más chicos. Chicos cada vez más chicos, estamos hablando de segundo ciclo de primario. Entonces, los tiempos van cambiando. Merecemos entender también que a veces las normativas van un poco detrás y lo que nos queda a nosotros es ser ciudadanos. Decir, bueno, che, ante cualquier situación lo hablo, lo exteriorizo, confío en la familia, vuelvo a eso de pongámonos de acuerdo, hagamos acuerdos comunes de convivencia entre nosotros, entre la familia, de que no puedo decirle a mi hijo, no estés con el celular y yo estoy todo el tiempo con el teléfono en la mano. Démonos el espacio del diálogo constante, el diálogo y la concientización. Fíjense que lo que hacemos, porque a veces también ellos repiten conductas que nosotros hacemos. Entonces, tratemos de ser buenos ejemplos, tratemos de mejorar. Y yo siempre les digo a los chicos, tratemos de mejorar las cosas que los grandes no hemos podido cambiar todavía. Porque no podemos echarle culpa a ellos de todo lo que está pasando mal. Porque lo primero que hacemos es echarle la culpa. Y decir, ¿por qué hiciste eso? ¿O dónde te metiste? No, lo que tenemos que hacer es, ¿qué te pasó? Contame, vení, no tengas miedo. Abrite conmigo, abrite con confianza, que acá va a estar mamá, acá va a estar papá para escucharme. Porque eso es fundamental, Así que bueno, por mi parte, chicos, yo les agradezco, espero que les haya servido y después le vamos a mandar a Fran. Fran te voy a mandar con algunas recomendaciones, como te mandé lo de delitos en entornos digitales, para un poco hacer reflexión de lo que vimos. ¿Sí? Nosotros después lo vamos a subir a la página, tanto al canal de YouTube como a las páginas Instagram, Facebook, todas las redes. Muy bien.